En este día martes vamos a estudiar un tema que debe ser correctamente comprendido bajo la dirección de la palabra de Dios y es la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, lo vamos a explorar en la lección de hoy. Recuerde que toda la semana estamos estudiando sobre la cosmovisión bíblica a fin de que podamos poner en orden todo lo que hemos estudiado hasta este momento durante 12 semanas. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, en tus manos de amor encomendamos nuestras mentes para que tú puedas tomar el control de ellas con tu Espíritu Santo, pues hemos aprendido ya que somos un templo para ti, debemos cuidarlo, pero ayúdanos a saber también qué significa vivir con la mente de Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Aniperla, en la historia de la filosofía, si puedo decirlo así, ha habido muchos intentos por explicar por qué los seres humanos son malos. Y entonces algunos dicen, bueno, si cambiamos a la gente de su ambiente, entonces van a ser transformados. En la Ilustración hubo mucho pensamiento sobre esto, de que la sociedad corrompía al ser humano y por lo tanto el ser humano debía volver a la naturaleza y tantas ideas. Pero, pastor, cuando hablamos de la mente de Cristo, ¿a qué se refiere esto y cómo en realidad esa idea de la mente de Cristo que nos presenta la Biblia supera a todas estas filosofías que intentan cambiar las conductas humanas? Muy bien, recordemos que esta semana hemos estado estudiando, la base, comenzamos viendo el desarrollo armonioso de Jesús, cómo crecía en todas las áreas, física, mental, espiritual y social. Y entonces ayer hablamos de la parte física para nosotros, el cuidado de nuestro cuerpo. Ahora vamos a la mente. Y aquí la palabra de Dios nos dice, tenemos la mente de Cristo, pero a mí me gustaría que pudiéramos examinar el texto en la primera carta a los Corintios, el capítulo número 2 y el versículo 16. El versículo 16. Que dice así: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Muy bien. Pareciera cuando uno estudia este texto, primero dice, no, nadie puede tener la mente del Señor, pero luego dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A qué se está refiriendo? De hecho, a Dios definitivamente dice, nadie puede enseñarle a Él porque su mente, sus pensamientos, como dice ahí en el Antiguo Testamento, son más altos que nuestros pensamientos. Pero entonces Dios hace algo. Nosotros podemos tener una extracción, una esencia de su pensamiento que ha sido vertida en la palabra de Dios. Así que cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, de la Santa Biblia, estamos hablando de la mente de Dios, que Él ha dejado lo que nosotros podemos entender y necesitamos a fin de llegar a ser lo que Él siempre quiso, imagen y semejanza suya. Y entonces aquí viene algo bien interesante. Como Dios tiene una mente que nadie puede instruirlo, cuando el creyente tiene una mente, la mente de Cristo, nadie puede tampoco tratar de venir y enseñarle. Y voy a decir a qué me refiero con esto, sí. Hermano Gerson. Pues no estoy hablando de la educación y la instrucción, sino que estoy hablando, acordémonos, de la filosofía, estoy hablando de lo que tiene que ver con el plan de salvación. Que por ejemplo una persona puede ser el científico más grande de este mundo, pero si no tiene la mente de Cristo, está perdido. Y ese que puede ser la mente más brillante, jamás podrá darle instrucción al más sencillo de los cristianos, pero que estudia la palabra de Dios. Amén. Y estoy hablando de instrucción relacionada con la salvación. Muy bien, entonces a eso es lo que yo me refiero. Veamos qué ventaja hay cuando tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, cuando tenemos la palabra de Dios morando en nosotros, el pensamiento de Dios, cuál es el plan que Dios tiene para nuestra vida, cuál es el plan de Dios para esta tierra, para este universo, y todo eso es lo que la lección decía al principio, es la cosmovisión. O sea, el cristiano va a ver todo a través de la mirada de Dios, lo va a ver a través de su mirada, de su pensamiento especial que tiene
para el ser humano en esta tierra. Amén. Y eso es muy importante, pastor, porque de hecho ahí se nos presenta de nuevo el tema, que podríamos retraernos un poquito a lo que estudiamos la semana pasada sobre el misticismo, que trata de alejarnos de la mente de Cristo, haciendo creer que no importa la palabra de Dios, que es como accesoria, y podemos decir, bueno, al fin y al cabo, ¿qué importancia tiene la Biblia? Y lamentablemente eso ha calado hasta en el mundo cristiano para tratar el tema de, por ejemplo, la ley de Dios fue abolida, pero la Biblia enseña que la ley de Dios es puesta en nuestra mente. Y entonces, pastor, ¿cómo lidiamos con esto para poder vivir la mejor vida que podamos también en nuestros pensamientos? Con esas cosas que el misticismo ha tratado de introducir para quitarnos la mente de Cristo. Muy bien, mire, esto es excelente, porque el día de mañana vamos a estudiar un ejemplo de una persona que quiere tener una conexión supuestamente con Dios, pero sin tener la mente de Cristo, sin ser convertido. Wow. Vamos a estudiar la primera persona que se registra ahí en el libro de los Hechos, que entró a la iglesia sin ser convertido. Entonces tengamos mucho cuidado, porque y esto tiene que ver, por ejemplo, con todas esas corrientes que surgieron, aunque voy a explicarlo más el día de mañana, como el gnosticismo y todo eso, que hablaban de un conocimiento superior, que cuidado, que si hay alguien que dice, ok, yo voy a tener la mente de Dios, yo voy a tener la mente de Cristo, sin las escrituras, poniendo la escritura a un lado, sino que voy a tener una conexión con la mente de Cristo, pero una conexión sobrenatural, porque Él me va a hablar, porque Él se me va a aparecer, porque voy a tener un sueño. Cuidado, allí usted está en peligro. Recordemos que yo dije desde el principio, tener la mente de Cristo significa tener la palabra de Dios morando en nosotros. En la palabra de Dios está el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere para nuestra vida. Y todo lo que sea mi experiencia espiritual y terrenal debe estar fundamentada en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Entonces yo creo que de esa manera nosotros podemos estar seguros y podemos tener cuidado con todas esas experiencias, podemos llamarlas sobrenaturales, fuera de este mundo, pero que no están en armonía con la palabra de Dios, porque recordemos que hay otro ser espiritual, pero que representa el mal. Y por eso la Biblia dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, no principados, potestades. Nuestro problema más grande no es lo que vemos, nuestro problema más grande es lo que no vemos, que hay un enemigo de Dios, de todo lo bueno, que es un ser espiritual también por su naturaleza, como fue creado, y sus ángeles malos, el diablo y sus ángeles, no podemos verlo nosotros, pero ellos pueden entrar a nuestra mente, pueden permear nuestra mente, y por eso es que nosotros debemos procurar estar fundamentados en la palabra de nuestro Dios. Es un pensamiento bien terrible, es como cuando uno está, no sé, en algún momento le ocurrió que estaba en una llamada telefónica y de repente entró otra llamada. No sucede muy frecuentemente, pero de repente entró otra conversación y uno dice, bueno, aquí pasó algo. Dice uno, comúnmente se cruzaron los cables aquí y me entró. Antes sucedía mucho con eso cuando las centrales, bueno, cuando los teléfonos eran alámbricos y entonces tenían ahí en las calles, habían unas, habían ahí unos lugares donde estaban todas las conexiones para una colonia y de repente el que iba a reparar tocaba uno y lo unía con otro y podía cruzar dos llamadas. Ahora, cuidado, porque en mi mente, si no está la mente de Cristo, puede venir otro espíritu. Y es el espíritu del maligno, el espíritu del enemigo. Este es un pensamiento muy solemne. ¿Cuántas veces, cuántos pensamientos, decisiones que yo pude haber tomado no fueron inspiradas por la mente de Cristo, sino por la mente del enemigo? ¿Cómo puedo hacer yo? Bueno, debo tener la mente de Cristo. ¿Cómo? Estudiando su palabra, comunicándome con Él a través de la oración. Y ahora, pastor, hablando de eso, para introducirlo con lo que usted decía, hay que estudiar la palabra, hay que orar. ¿Qué esfuerzo debemos hacer? Porque a veces consideramos que tener la mente de Cristo, no sé si lo consideramos todos así, pero en algún momento alguien puede pensar que
como estamos muy acostumbrados a las experiencias, es decir, bueno, emocionales, entonces la mente de Cristo es ese momento de éxtasis que yo tengo. No, ¿qué esfuerzo debo hacer o si debo hacer algún esfuerzo por controlar mis pensamientos, mis ideas, lo que veo, lo que oigo que va a entrar a mi mente para poder mantener los pensamientos en armonía con la palabra de Dios? Es correcto, es una lucha continua, y no basta a veces. Uno pensaba antes, yo recuerdo, bueno, tener mis 15 minutos en la mañana, media hora de devocional, pero luego en el día hago como un gran paréntesis, me olvido, en la noche que regreso a la casa, no es así. Está bien tener en la mañana, está bien tener en las primeras horas del día, tener al final del día, pero lo que ahora nosotros sabemos es que esto debe ser continuo, que en este momento que yo estoy aquí puedo estar dirigiendo mi mente hacia Dios. Ahora, cuando yo pongo un fundamento temprano en mi vida, eso me va a ayudar para que cuando yo me encuentre en cualquier circunstancia, allí entonces se iluminan en la mente esos principios. Así fue como Jesús le ganó al enemigo. Amén. En el desierto de la tentación. Él le dijo, escrito está, y él no tenía ningún rollo, pero lo había estudiado cuando estaba pequeño. Recordemos cómo crecía Jesús armónicamente. Entonces lo recordó, el Espíritu se lo iluminó, y debe haber un esfuerzo decidido, minuto a minuto, segundo a segundo. Al principio puede parecerle a alguien, ¿cómo yo voy a estar barriendo, estar pensando en Dios? ¿Cómo? Pero eso es como cuando uno maneja. Voy a darles una clave. Imagínense una persona que va a aprender a manejar un carro y se le dice, mire, tiene que estar pendiente de lo que sucede adelante, pero también tiene que ver los retrovisores de al lado, tiene que ver el del centro, tiene que ver si viene carro a la par suya, tiene que ver si hay una persona, tiene que ver allá atrás si viene carro, entonces tiene que ver la calle en donde está la intersección, el semáforo. Y una persona le decimos eso y dice, ¿cómo yo voy a poder controlar todo eso? Pero ya uno aprende a manejar y esas cosas las hace automáticas. Los vehículos que son de cambios de velocidad, es interesante que a veces uno hace el cambio y ni recuerda en qué momento lo hizo, simplemente sucedió en automático. Pues así sucederá cuando nosotros busquemos al Señor. Tal vez al principio nos va a parecer un poco mecánico, pues no se preocupe. Bueno, cantar ahorita, orar, leer aquí, estar pensando ahorita en el día, hacer una pausa. Pero después, si nosotros lo seguimos haciendo, va a llegar a ser algo natural, va a llegar a ser algo hasta en automático, y que no hay nada de malo en eso. Yo no digo que no es intencional, pero habrán cosas que vendrán que ya son parte, forman parte de nosotros. De repente nos vamos a ver cantando un corito. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados. No tenemos que escribir, cantar un corito a las 10:30. No, ya estará en nosotros. Pero sí, hermano Gerson, para responder, tiene que haber un compromiso y tiene que ser diario. Un compromiso diario. Muy importante esto, pastor. Y quisiera que orara por nosotros por eso, porque a veces ese compromiso es el que nos cuesta. Y quizás porque, como usted decía, con el ejemplo de aprender a manejar, vemos todo como demasiado grande, todas las cosas que hay que hacer. No, pero comienza a dar los primeros pasos, como ya nos lo mostraba nuestro pastor, nos lo decía nuestro pastor, que pronto lo que importa en este momento es hacer el compromiso hoy, porque mañana ya es demasiado tarde. Amén. Padre, en este momento, Señor, queremos ser guiados por tu palabra. Queremos tener la mente de Cristo para que todo pensamiento que el enemigo quiere infiltrar en nuestras mentes pueda ser rechazado por tu Espíritu. Señor, ayúdanos para que todo lo que pensemos, hagamos, digamos, actuemos, pueda ser basado en los grandes principios que se encuentran en tu palabra. Ayúdanos para tomar tiempo para estar contigo y pensar como tú lo harías, Señor, en nuestra situación. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.